Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida en esta ocasión a un vídeo que se encuadra dentro de la serie Una discoteca imprescindible. Vamos a hablar de música porque en esta serie de vídeos hablamos de músicos que a mí me parecen, por alguna u otra razón, imprescindibles y sus discos están en mi discoteca personal. Y es un vídeo triste porque, además de recordar a este cantante, a este compositor estadounidense activo durante varias décadas, tenemos que anunciar que acaba de fallecer. De hecho, ayer mismo me enteré del fallecimiento de Neil Sedaka. Muy buen intérprete de pop, pero todavía mejor compositor, autor de clásicos como Oh Carol o Breaking Up Is Hard to Do, por no hablar de temas para otros cantantes como el Stupid Cupid de Connie Francis. Temas que inspiraron a multitud de intérpretes del pop y del rock de los años 50 y 60 y también a artistas posteriores, desde el dúo dinámico en España o Enrique Guzmán y los Teen Tops en México, hasta Johnny Hallyday en Francia o los Beatles en el Reino Unido o incluso Elton John, que ayudó a Neil Sedaka a revivir su carrera en los años 70. Todos ellos se vieron influidos por las melodías de Neil Sedaka y por la música de Neil Sedaka, todos ellos y muchos más, porque sus melodías, sus temas, los grabaron muchísimos músicos de diversos estilos. Neil Sedaka sabía componer unas melodías pop agradables que causaban furor en ese programa de televisión tan popular en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, que fue el American Bandstand, presentado por el famoso Dick Clark, y estos temas compuestos por el propio Neil Sedaka lo convirtieron en uno de los grandes nombres del pop de finales de los años 50 y principios de los años 60. Acaba de fallecer Neil Sedaka y aprovecho esa triste noticia para celebrar su figura y su música aquí en una discoteca imprescindible. Si ustedes no saben quién fue Neil Sedaka, vamos a hablar un poco acerca de él y después voy a leer también lo que en este libro, bueno, casi no se ve la cubierta porque lo he leído tanto, está tan manoseado y tan utilizado que casi no se lee lo que dice en la cubierta. La discoteca ideal de la música pop, un libro publicado por Planeta y escrito por el especialista José Ramón Pardo, una de estas enciclopedias Planeta que se publicaron en los años 90 y que yo llevo manoseando y leyendo y manejando en diversos contextos desde ese momento, desde que se publicó, y por eso pues prácticamente es que no se lee prácticamente el título en la cubierta. La discoteca ideal de la música pop, los 1000 mejores discos del pop rock. Lo que importa no es solamente la selección, sino que es lo que José Ramón Pardo comenta de cada uno de los discos. Neil Sedaka, nacido en Brooklyn en 1939, ya demostró desde muy pronto aptitudes para la música y eso lo llevaría a adquirir una formación clásica al piano, lo llevaría a estudiar en la prestigiosa escuela de música Juilliard y también a llegar a ser seleccionado en cierto momento nada más y nada menos que por Arthur Rubinstein para tocar el piano de música clásica en este caso, para tocar música clásica al piano por la radio. Pero por supuesto, Neil Sedaka no hizo carrera como pianista clásico, no hizo carrera dentro de la música clásica, sino que sintió bien pronto la llamada del pop y se dedicó
a ese estilo musical desde mediados de los años 50, cuando contaba pues con poco más de 16, 17, 18 años. Primero integrando el grupo de doo-wop The Tokens, con quienes grabó varios temas, y después como compositor, por ejemplo, de ese Stupid Cupid, que fue un éxito enorme para la cantante también recientemente fallecida, Connie Francis. Esto lo llevó a firmar con RCA, con RCA Records, y ahí comenzaron sus éxitos como cantante. Temas como Oh Carol, Breaking Up is Hard to Do, Happy Birthday, Sweet 16, bueno, muchos más, porque de hecho, junto con Paul Anka, se destacó en la segunda mitad de los años 50 en ese tipo de rock más suave, dirigido a una audiencia que se encontraba en años de instituto y que se conoció apropiadamente el estilo como high school. Es un estilo más suave de rock, pop, con sobre todo muchas baladas. Nick Cohn, en su famoso y pionero libro A Wap Babalupa Palap Bam Boom, libro que compré, pues no sé, cuando tenía yo 13 o 14 años en Sheffield, en un viaje que realicé con el instituto al norte de Inglaterra, pues ahí compré un ejemplar de ese libro y recuerdo que en ese libro Nick Cohn, que escribió el libro a finales de los años 60, a principios de los años 70, criticaba con dureza el high school por parecerle demasiado blando, pero está claro que desde ese punto de vista, el de un rockero de los más duros, de los que querían que el rock tuviese la mayor fuerza posible, es lógico que Nick Cohn criticase el high school, pero lo que es cierto es que la historia de la música deja claro que figuras como las de Neil Sedaka, Paul Anka, Ricky Nelson son figuras muy importantes. Los Everly Brothers, Roy Orbison, son figuras muy importantes en el desarrollo del rock and roll y del pop y muy influyentes sobre todo. Así que hay que criticar al high school a veces por ser un estilo un poco más blando, que se centra a veces demasiado en una típica fórmula de canción suave y a veces un poco edulcorada, pero dentro de ese estilo, Paul Anka, Ricky Nelson y el gran Neil Sedaka eran verdaderos maestros. Así que hay que valorar, yo creo, este rock, pop de instituto, este high school que tanto éxito tenía en la televisión y en la radio, sobre todo en ese programa de televisión de Dick Clark que ya he mencionado, que es el American Bandstand. Pues hay que, yo creo que valorarlo en su justa medida. Y una de las grandes figuras de ese estilo musical fue, por supuesto, Neil Sedaka. La llegada de esa British Invasion, la invasión británica, en la que en varios sentidos influyó realmente la música de Neil Sedaka, pues la llegada de la invasión británica comenzó a reducir los éxitos de Neil Sedaka en listas, curiosamente, y eso hizo que se concentrase más en su faceta como compositor durante los años 60. Y en los años 70 regresaría a las listas de éxito con una serie de grabaciones de corte más adulto, realizadas sobre todo para el sello Rocket, Cohete, propiedad de Elton John. Estoy hablando de temas como Laughter in the Rain, Risa en la lluvia, que llegó al número 1, o Bad Blood, Mala Sangre, que también llegó al número 1 y que además contaba con coros vocales del propio Elton John. Tampoco hay que olvidar temas compuestos para otros artistas, como Love Will Keep Us Together, El amor nos mantendrá unidos, un éxito setentero de Captain and Tennille. Entonces, lo tenía prácticamente todo. Neil Sedaka tuvo éxitos dentro del high school, de ese pop más suave como intérprete, también como compositor, fue uno de los grandes
compositores de ese lugar llamado el Brill Building, ese edificio del que salían grandes composiciones de gente como Carole King, por ejemplo, como el propio Neil Sedaka, como Burt Bacharach, por ejemplo. Y después, también en los años 70, llegó a revivir su carrera con una música un poco más adulta, un poco más madura y bastante alejada de ese estilo primerizo de los años 50 y 60 del high school. En los años 80, Neil Sedaka empezó a reducir sus actividades, pero para entonces era ya una figura reconocida cuyas composiciones habían sido grabadas por artistas de todos los estilos. Como ejemplo, pues podemos mencionar a artistas que grabaron temas de Neil Sedaka como Elvis Presley, el grupo sueco ABBA, Wilson Pickett dentro del soul, Sheryl Crow, Tom Jones, Carole King, Neil Diamond, bueno, y más y más y más. Nunca dejó realmente Neil Sedaka de tener presencia en la industria musical, por supuesto a partir de los años 80 y 90 y con la llegada del nuevo siglo, pues mucho menos, ¿no? Pero sí que siempre continuó actuando, continuó componiendo, incluso grabando discos y no parecía, no se sabía que sufriese de ninguna enfermedad en particular, pero a los 86 años de edad falleció en Los Ángeles el día 27 de febrero de 2026, es decir, hace solamente 2 días. Pero por supuesto nos queda su obra, tanto la que él mismo interpretó como la que compuso para otros músicos, y realmente creo que en cualquier discoteca que se precie debe haber un disco con las grabaciones de Neil Sedaka, sus mayores éxitos, sobre todo de los años 50 y 60, que es lo que incluye el disco que aquí comenta en este libro José Ramón Pardo, La discoteca ideal de la música pop. Y el disco que comenta José Ramón Pardo es Neil Sedaka Sings His Greatest Hits, es decir, Neil Sedaka canta sus grandes éxitos. Y aquí están pues todos los éxitos más importantes compuestos e interpretados por Neil Sedaka. Es un disco publicado por RCA originalmente en el año 1963 y tiene pues todos sus grandes éxitos. Oh Carol, Happy Birthday Sweet 16, Little Devil, Breaking Up Is Hard to Do, Calendar Girl, Stairway to Heaven, que por supuesto no es la Stairway to Heaven de Led Zeppelin, sino un tema anterior compuesto por Neil Sedaka, Sweet Little You, The Diary, King of Clowns. Bueno, aquí están todos los éxitos que uno necesita tener de Neil Sedaka. Esto se podría completar después con algunas de sus grabaciones para el sello Rocket durante los años 70. Vamos a ver qué dice y comentemos lo que aquí dice José Ramón Pardo. Dice José Ramón Pardo, Neil Sedaka fue uno de los más brillantes compositores de toda la era high school, aunque en su caso no fuera reclutado por los cazatalentos debido a su aspecto físico, sino por su habilidad para componer canciones directas y fáciles de transmitir al público. Evidentemente, muchos de los músicos que tuvieron éxito dentro de este subestilo del pop y del rock de los años 50 y 60 llamado high school, pues eran cantantes como por ejemplo Fabian o Bobby V o Ricky Nelson, que pues realmente eran bastante atractivos físicamente, además de tener su talento como intérpretes, pero ese no es el caso de Neil Sedaka, que fue requerido sobre todo por ser un muy interesante
compositor. Durante algún tiempo mantuvo una cierta rivalidad con Paul Anka, pero tan solo a nivel de lanzamientos discográficos. Su primer gran éxito fue Stupid Cupid, pero la editora que se lo compró prefirió que lo cantara una voz consagrada, la de Connie Francis, antes que arriesgarse con un novato como él. Bueno, realmente en esos momentos del inicio de su carrera, Neil Sedaka no era un intérprete conocido, mientras que Connie Francis ya tenía una cierta carrera. Pero meses después llegaban sus primeros grandes éxitos con canciones como Oh Carol, dedicada a Carole King. Esto es algo que yo no sabía, pero aquí lo comenta José Ramón Pardo. Happy Birthday Sweet 16, homenaje a las 16añeras que compraban sus discos. Breaking Up is Hard to Do, crónica de la ruptura de un amor juvenil, y títulos similares. Muchos de ellos tienen que ver, por supuesto, con el amor juvenil, ¿no? Y con los problemas y los deseos y en muchos casos los estereotipos, ¿no?, de los jóvenes, pero desde luego eran temas bien compuestos y con letras que tocaban la fibra de sus miles de seguidores. Habla un poco de Neil Sedaka, quizá comentando algo que ya he comentado antes en el vídeo, pero bueno, vamos a leerlo porque tampoco es muy largo. Neil Sedaka, nacido en 1939, estudió piano clásico en la Juilliard School y estuvo a punto de convertirse en concertista de piano clásico. Pero su habilidad para componer junto a su compañero Howard Greenfield le proporcionó grandes éxitos pop que le desviaron hacia el camino del rock. Y desde luego Howard Greenfield fue la pareja compositora absolutamente imprescindible e inseparable de Neil Sedaka. Autor muy prolífico, este álbum editado en 1963 fue el primero suyo en entrar en listas y de hecho recogía los grandes triunfos, hasta entonces 13 entradas en el Hit Parade, que había obtenido en disco pequeño en los 4 años anteriores. Es realmente increíble el nivel, la cantidad de canciones de éxito que en poco tiempo compuso, grabó y publicó Neil Sedaka. Por supuesto, aquí no están los temas que compuso para otros cantantes, solamente los que fueron éxito para él, y solamente hasta 1963, lo cual es realmente increíble. Como en el caso de Paul Anka, supo emerger tras una etapa de silencio para volver a conocer la gloria en los 70, logrando incluso que en su Bad Blood, número 1 de nuevo, le hiciera los coros el mismísimo Elton John. Bueno, pues aquí está. Neil Sedaka, si ustedes quieren entrar en su música, pues ese es el lugar adecuado para hacerlo. Eso es lo que comenta, y muy bien además, José Ramón Pardo en este libro, para mí realmente venerable y, como ven, realmente manoseado y utilizado, publicado en los años 90. Y simplemente este vídeo quiere ser, bueno, pues dos cosas. Primero, un homenaje a la figura, a la carrera del recientemente fallecido Neil Sedaka, y por otro lado también una invitación a que ustedes descubran su música si es que no la conocen. Y además es el típico cantante cuyas canciones seguramente ustedes habrán escuchado, aunque no las tengan o aunque no sepan que son de Neil Sedaka, pues algunos de los temas son tan conocidos, fueron tan populares, son clásicos realmente del pop y del rock del siglo XX, que seguramente pues cuando los escuchen dirán, pues este tema sí que me suena. Pues sí, porque además era un compositor, Neil Sedaka, que sabía escribir canciones pegadizas, pero no desde un punto de vista peyorativo, digo esto, ni mucho menos, sino era capaz de hacer algo muy difícil, que era escribir canciones memorables que duraban pues entre 2 minutos y 2 minutos y medio, y que tuvieron un éxito enorme y sobre todo una influencia enorme en todo tipo de músicos posteriores, incluyendo
músicos de la importancia de Elton John o de los Beatles. Así que recordamos a Neil Sedaka en esta discoteca imprescindible y recomendamos la escucha de su música. Si ustedes conocen la música de Neil Sedaka, tienen algo que comentar, pues dejen ese mensaje en la parte de abajo de este vídeo, en los comentarios, y como siempre digo, entraremos en conversación acerca, en este caso, de una figura importante de la historia del pop, como es Neil Sedaka, fallecido el día 27 de febrero de 2026, hace solamente 2 días, a los 86 años, en la otra parte del país, porque él nació en la costa este y falleció en la costa oeste a los 86 años en Los Ángeles, California. Que descanse en paz y, por supuesto, tenemos su legado musical para disfrutar tanto en sus versiones originales como en versiones de muchos otros intérpretes. Neil Sedaka, 1939-2026. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, dándoles las gracias por la atención que dispensan a estos vídeos, por todos los comentarios que pueden dejar por la parte de abajo. Y, de nuevo, muchas gracias. Nos veremos muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de esta serie de vídeos de una discoteca imprescindible. Gracias y hasta la próxima ocasión.